Aquí empieza El Ciudadano TV, un espacio para la rendición de cuentas y participación ciudadana. El Ciudadano TV, la imagen de la revolución ciudadana. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más al Ciudadano TV, la revista informativa del Gobierno de la Revolución Ciudadana con toda la información que usted necesita saber. Esta semana se posesionaron los nuevos miembros de la cúpula militar luego que el presidente Rafael Correa estudiara el perfil de cada uno de los aspirantes y descartara versiones sobre que tales designaciones escondían animadversión hacia algunos militares cercanos al derrocado presidente Lucio Gutiérrez. También nos acompaña una de las flamantes ministras posesionadas hace poco por el primer mandatario. Se trata de Jimena Ponce, responsable de la cartera de Inclusión Económica y Social. Adicionalmente, el economista Ramiro González, presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, aclara algunos conceptos en torno a la decisión de dicha institución de invertir sus recursos en proyectos que lleva adelante el Estado ecuatoriano. Finalmente conoceremos otra faceta del gran cantautor Rubén Blades, quien estuvo de paso por Ecuador y recibió un homenaje especial del Gobierno Nacional. Saludamos entonces con Mónica. Bienvenida. ¿Qué tal, Marco Antonio? ¿Cómo estás? Buenos días, amigos del Ciudadano TV. Esta semana Ecuador participó de una nueva reunión del grupo de países miembros del ALBA-TCP, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, organismo creado hace 6 años para priorizar la liberalización del comercio y las inversiones, pero sobre todo la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Vamos de inmediato con el desarrollo de la información. La nueva cúpula militar fue posesionada esta semana por el primer mandatario en una ceremonia especial realizada en el campo de Marte de la Escuela Superior Militar Eloy Alfaro en Quito. En el siguiente reportaje, conozca usted quiénes ocupan desde la semana anterior los cargos de jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de comandantes de las Fuerzas Terrestre, Aérea y Marítima. Pero sobre todo, ¿cuál fue el compromiso asumido para contribuir en el normal desenvolvimiento y consolidación del sistema democrático? La ceremonia castrense se realizó este jueves en la Escuela Superior Eloy Alfaro de Quito. El general Ernesto González fue designado por el presidente Rafael Correa como nuevo comandante del alto mando militar por los próximos 2 años. Como comandante de la Fuerza Terrestre fue posesionado el general Luis Cárdenas y como comandante de la Fuerza Aérea Ecuatoriana el brigadier general Leonardo Barreiro, mientras que al mando de la Armada Nacional continúa el comandante Alan Molestina. Pocas cosas deben haber más duras en la vida de un alto oficial que depender de decisiones políticas. Para mí también ha sido una decisión tremendamente dura tener en mis manos la carrera de valiosos oficiales y más aún saber que escogiendo alguno terminaba con la carrera de otro. El comandante saliente del alto mando militar, general Fabián Varela, se despidió recordándole a los entrantes la fidelidad que requiere el país y el gobierno de parte de quienes asumen como nuevos comandantes. He procurado siempre ser fiel a mi patria, la que se mantendrá firme en mi nuevo ciclo de vida que estoy ya empezando. La historia ecuatoriana recoge en sus páginas más brillantes el testimonio de lealtad y sacrificio de nuestras Fuerzas Armadas, resurgidas al calor de las luchas libertarias. Las Fuerzas Armadas son las encargadas de defender la soberanía del país por aire, mar y tierra. Y en esta ceremonia su comandante y jefe dijo estar alerta y aseguró que aunque este es un país de paz, Ecuador no tolerará otra agresión como la que ocurrió en Angostura el 1 de marzo del 2008. Cuidado, alguien se equivoque y piense que la patria de Alfaro puede tolerar una nueva agresión a su soberanía, a su dignidad. Estamos preparados, contamos con los recursos disuasivos, pero sobre todo contamos con la voluntad de todo un pueblo, digno, altivo y soberano, que respalda y se siente respaldado por la elevada capacidad profesional de nuestras Fuerzas Armadas. El presidente Correa rechazó reiteradamente las declaraciones hechas por candidatos a la presidencia de Colombia, que aseguraron que ante las circunstancias que se dieron en Angostura, repetirían un ataque similar. Este gobierno ha dotado a las Fuerzas Armadas de equipo y tecnología para responder a cualquier incursión forzada en el territorio. Cuando ocurrió la agresión de Angostura, no contábamos con helicópteros, con radares, con capacidad logística suficiente. Ahora que los sectores guerreristas retardatarios dicen sentirse orgullosos de ese ataque, de esa cobardía, tenemos que responder con voz de pueblo huracanado, que no soportaremos, que no permitiremos la más leve agresión, la más mínima provocación
sin responder con dignidad, con coraje, con valentía, sin arredrarnos, sin dar nunca un paso atrás. El presidente dio la bienvenida a la nueva cúpula militar y les ratificó su confianza. En Quito, Yoconda Lor, El Ciudadano TV. El presidente de la República participó esta semana en la 9ª reunión de países miembros del ALBA, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América Latina y el Caribe, realizada en Caracas, Venezuela, dentro del marco de las celebraciones del bicentenario de independencia de esa nación. El organismo ratificó su condena al bloqueo unilateral que mantiene Estados Unidos sobre Cuba, reclamado también por la comunidad internacional. Asimismo, sus miembros respaldaron la realización en Caracas de la primera cumbre de países para consolidar la recientemente creada Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Catalina Llanes, desde Venezuela, nos detalla. Este 20 de abril, el presidente de la República, Rafael Correa, participó de la 9ª cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, donde ratificó que el proceso independentista e integracionista de América Latina avanza. En que estamos en un nuevo ciclo, donde nuestros pueblos han despertado en búsqueda de esa segunda y definitiva independencia. ¿Y qué entendemos como definitiva independencia? Hace 200 años, como les decía, nuestros libertadores junto a todo un pueblo nos dieron la independencia política. Hoy tenemos que ganarnos nuestra independencia económica, cultural, social, científica, tecnológica. Los presidentes, jefes de Estado y de gobiernos, miembros del ALBA, adoptaron un manifiesto centrado en una nueva condena contra el bloqueo unilateral que Estados Unidos mantiene sobre Cuba y en la lucha contra el imperialismo que promueve el intervencionismo y la guerra. El ALBA tiene que seguir exigiendo con mucha firmeza el cese del bloqueo criminal al pueblo cubano. ¿Hasta cuándo, Obama, vas a mantener ese bloqueo criminal? La liberación de los 5 héroes cubanos secuestrados por el imperio yanqui, prisioneros en Estados Unidos. En el marco de la cumbre del ALBA, se cuestionó las declaraciones del candidato presidencial colombiano por el partido de la U, Juan Manuel Santos, quien en un debate televisivo con otros aspirantes a la presidencia de Colombia, dejó abierta la posibilidad de repetir el ataque contra las FARC en territorio extranjero como el registrado en Ecuador el pasado 1 de marzo de 2008. Estuvimos tratando de arreglar nuestras relaciones bilaterales, viendo hacia el futuro, sin olvidar el pasado, pero no confundir vocación por la paz con sumisión y sometimiento. Volvemos a recibir una agresión tan traicionera y a mansalva y sabremos responder. Incluso el jefe de Estado venezolano cuestionó una futura agresión a nuestro país. Pero una agresión contra Ecuador sería igual una agresión contra Venezuela. Una agresión contra Cuba sería una agresión contra Venezuela. Una agresión contra Nicaragua sería una agresión contra Venezuela. Una agresión contra cualquier país de la Alianza Bolivariana sería una agresión contra Venezuela. A lo que el mandatario ecuatoriano ratificó. Una profunda pena de aquellos que juegan emperadorcitos y quieren convertir a América Latina en un nuevo Medio Oriente, pero en todo caso la próxima vez encontrarán al Ecuador mucho mejor preparado. Sabremos responder. El ALBA, que se reunió en Caracas en su 9ª cumbre y coincidió con las celebraciones del bicentenario del inicio de la independencia de Venezuela, convocó a las naciones integrantes a una nueva cumbre que se realizará con las autoridades indígenas y afrodescendientes en la ciudad de Otavalo, provincia de Imbabura. Asimismo, este organismo regional expresó su respaldo a Venezuela, que el próximo año albergará la cumbre de la recién creada Comunidad de Estados Americanos, CELAC, la cual coincidirá con la conmemoración de los 200 años de independencia de ese país suramericano. Entre las actividades que realizó el presidente Rafael Correa en la ciudad de Caracas, Venezuela, estuvo el participar de los 200 años de conmemoración de independencia de Venezuela. Evento en el que participaron los granaderos de Tarqui del Grupo Escolta Presidencial, que fueron invitados exclusivamente desde Ecuador para este evento. Del desfile cívico-militar participaron también 6 mandatarios latinoamericanos, quienes pudieron observar cada una de las presentaciones que el pueblo venezolano realizó para conmemorar su independencia. En la sesión solemne que se desarrolló en el plenario de la Asamblea Nacional de Venezuela, la mandataria de Argentina, Cristina Fernández, exhortó a la unidad de los países latinoamericanos como parte de un objetivo fundante de la liberación de los pueblos. Categorías de pensamientos que nos sean propias, códigos, ideas,
que sean elaborados por nosotros mismos en materia económica, en materia política, en materia de interpretar la historia y fundamentalmente en algo que propiciaron aquellos hombres de 1810 y que fue lograr la unidad latinoamericana como un objetivo fundante para la liberación de nuestros pueblos. Todos eventos con los que los países de América Latina fortalecen la integración de Sudamérica y ratifican su proceso de independencia. En Caracas, Venezuela, Catalina Llanes, El Ciudadano TV. 4 nuevos ministros de Estado y 2 secretarios fueron posesionados esta semana por el primer mandatario como parte de la reestructuración de su gabinete ministerial. En menos de 15 días se han sumado 19 figuras que, a decir del mandatario, deberán comprometerse aún más con el servicio al pueblo y con mayor creatividad y decisión en el combate a la corrupción. Fueron ustedes por su honor cumplir con las tareas que les he encomendado, con honestidad, responsabilidad y lealtad, y de conformidad con lo que establece la Constitución. En una emotiva ceremonia, el presidente Rafael Correa posesionó este miércoles a Manuel Baldión como secretario nacional de Ciencia y Tecnología, a José Paredes en la Secretaría Nacional del Agua, a Erika Silva como nueva ministra de Cultura, a David Chiriboga en la cartera de Salud Pública, a Wilson Pasto en Recursos Naturales No Renovables y como ministro de Finanzas a Patricio Rivera. El primer mandatario agradeció la gestión de los funcionarios salientes y exhortó a los entrantes a que caminen al ritmo de la revolución ciudadana. No podemos ir al ritmo de los más lentos, de los que nada quieren cambiar. Sería injusto, diría criminal para las grandes mayorías, para las futuras generaciones. El equipo ha cumplido, ha hecho ya lo suyo. En el marco de la ceremonia, el presidente además dio la bienvenida a Freddy Ehlers, que desde el mes de mayo se incorporará como nuevo ministro de Turismo. Queridísimo amigo, humanista profundo, seguidor de las mejores causas de la humanidad, quien se encargará desde mayo del Ministerio de Turismo cuando deje ya todo arreglado allá en la Secretaría de la CAN. La ministra saliente de Salud, Caroline Chang, agradeció al presidente en nombre de los funcionarios cesantes y en su discurso hizo una rendición de cuentas de su cartera. Usted me pidió, compañero presidente, que haga una verdadera revolución en salud. Misión cumplida, compañero presidente. La revolución en salud está en marcha. La nueva ministra de Cultura, Erika Silva, se comprometió ante el país a continuar con la revolución ciudadana emprendida por este gobierno hace 3 años. En esta voluntad del gobierno de construir un nuevo país, profundizando el proceso constituyente, lo que sin duda nos ha motivado a las y los colegas ministros y ministras entrantes a aceptar el desafío de integrarnos al gabinete del presidente Rafael Correa Delgado. Otros ministros que asumieron el cargo lo hicieron con objetivos claros y prioridades definidas. Se trata de profundizar la reorganización del sector público petrolero, Petroecuador y Petroamazonas. Se trata de renegociar los contratos de inversión o petrolera con las compañías petroleras. En la parte minera, de impulsar la minería con los instrumentos que se acaban de crear. Es la necesidad de la construcción de espacios de diálogos y de acuerdos con los sectores fundamentales de la sociedad ecuatoriana. En primer lugar, el movimiento indígena, movimiento campesino, con el sector de la producción y con todos los usuarios organizados sobre el tema del agua. El presidente Rafael Correa aseguró que los nuevos funcionarios toman la posta de una revolución ciudadana imparable. En Quito, Yoconda Lor, El Ciudadano TV. El mandatario ecuatoriano visitó durante los últimos 15 días todas las poblaciones afectadas por la temporada invernal, tanto en el litoral como en el oriente ecuatoriano. Durante varias reuniones sostenidas con las autoridades seccionales y provinciales de las zonas afectadas, Rafael Correa pudo delinear acciones conjuntas para que el Estado, a través de todas las carteras de Estado, brinde atención emergente, pero también sostenida en el tiempo, a fin de evitar que estos hechos, fácilmente previsibles, se produzcan nuevamente, pues la mayoría ocurrieron en zonas bajas, donde los organismos cantonales permitieron asentamientos humanos. En esta semana, el presidente de la República, Rafael Correa, visitó las zonas afectadas por el fuerte temporal invernal en la provincia de Napo, donde comunicó a los damnificados que el gobierno entregará un bono de vivienda de emergencia para la construcción de casas. Ya tenemos algo de experiencia, ya tenemos bonos de vivienda para la emergencia. Normalmente
los bonos de vivienda son $5.000, pero para estos casos el bono de la vivienda es $9.200. Eso significa que a la familia que se va a reubicar, que vivía en una casa, se le va a dar $9.200 de base. Los $9.200 se entregarán por medio del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda a todas las familias que habitan en la comuna de Ongota, en el Tena, que serán reubicadas en un terreno de 10 hectáreas donado por el municipio de la ciudad. Durante su visita a la provincia del Napo, el mandatario expresó su malestar por la falta de coordinación en los avances de la obra y advirtió que recurrirá a instancias legales si la obra del aeropuerto no está concluida en enero de 2011 como estipula el contrato. Y me señala a los responsables. Ven, ingeniero, yo no le puedo aceptar eso. Ponga más turnos a trabajar, lunes a domingo, pero el contrato, a no ser de que, bueno, tendríamos que irnos a la pelea legal y sería una lástima para usted y para nosotros. Pero en enero acaba ese contrato y le empiezo a cobrar multa a partir de enero. Acciones similares se ejecutan en Manabí, Esmeraldas y Guayas, provincias que también fueron afectadas por la temporada invernal. El Ejecutivo, a través de la Secretaría Nacional de Riesgos, entrega a los damnificados alimentos y coordina con los Ministerios de Transporte y Vivienda la reconstrucción de las vías y las viviendas respectivamente. Se prevé que en el transcurso de la siguiente semana el primer mandatario realice un sobrevuelo por las zonas afectadas en la provincia de Esmeraldas. En Quito, Catalina Llanes, El Ciudadano TV. Las siguientes páginas electrónicas le amplían esta y más informaciones: www.elciudadano.gov.es, confirmado.net y ecuadorenmovimiento.com. Luego del corte, un diálogo entre la flamante ministra de Inclusión Económica y Social, Jimena Ponce, y nuestro director Marco Antonio Bravo. Siga con nosotros aquí en El Ciudadano TV. El presidente de la República en las últimas semanas hizo cambios importantes en su gabinete y uno de los cambios y caras nuevas en el gabinete del presidente Correa es la ministra Jimena Ponce, a quien le damos la más cordial bienvenida. Ella es ministra de Inclusión Económica y Social. Sumarse al gabinete, ministra, en estas circunstancias en donde el gobierno todavía tiene una gran aceptación nacional, ¿qué significa? Bueno, muchísimas gracias por la invitación y gracias por este espacio y mantener una comunicación directa con la ciudadanía. Bueno, este momento es un momento importante y el presidente lo ha dicho en varias ocasiones. Estamos en una primera etapa consolidando, haciendo una recuperación de la institucionalidad del Estado público para lo público y ahora toca tomar algunas decisiones fuertes de radicalización, como él mismo ha dicho, del programa de gobierno. Eso significa mucho espacio para lo social. Así es, radicalizar, fortalecer, dar un mayor rumbo a cierta política, por ejemplo, a una que ya empezó a construirse con la ministra Sánchez y la ministra Duarte, que es el tema de la economía popular y solidaria, y ahora en esta etapa entonces ya empezarla a operar, empezarla a hacerla con mayor cobertura y con mayor incidencia en el sistema económico del país. ¿Qué significa entonces para la comunidad, para la ciudadanía, esto de la economía social y solidaria? Bueno, estas formas de economía popular y solidaria que han estado presentes en el país. No es un invento, no es una nueva fórmula con la que se viene, sino lo que sí la decisión que se ha tomado ahora es la de desde el Estado fortalecer, visibilizar, dar empuje a este tipo de economía en la que prevalece el interés de la equidad, de la justicia en la distribución de los excedentes que logran en estas actividades económicas y no la acumulación por los dueños únicos de las empresas. Quiere decir que todavía no se ha logrado articular una economía de ese tipo acá en el Ecuador. Ha estado funcionando en mínimas condiciones y en condiciones en que no han sido favorables para que se desarrolle de mejor manera. Por tanto, ahora en este gobierno precisamente se da pauta se va a dar todo el apoyo para que esta economía se vea como un espacio alternativo. Uno de los principales problemas de este país y por los cuales este gobierno y un plan de gobierno diferente es el que ha calado en la población, es el de la desigualdad, de la distribución de la riqueza, y la propuesta de gobierno es precisamente formas más equitativas, formas de mayor justicia en la distribución de la riqueza, y este sistema económico alternativo como la economía popular y solidaria es lo que permitirá aquello. Algunos sectores económicos o algunos analistas económicos también han criticado que este simplemente es un concepto ideológico y que en la práctica es muy difícil que sea realidad.
Bueno, en la práctica ha estado funcionando durante todos los últimos años. Mucho del movimiento cooperativo, algunas de las cooperativas, no necesariamente todas son las de ahorro y crédito, hay cooperativas de construcción en donde la finalidad, por ejemplo, es la de construir digamos, el espacio, la cooperativa, las viviendas en donde se van a instalar, y en eso mantienen unas relaciones de equidad, de justicia, de abaratar incluso los costos, y van logrando consolidar, por ejemplo, un barrio, una alternativa de vivienda, y en ese sentido no es que se lo esté inventando. Son formas que han estado presentes. ¿Cuál es la política? La política es apoyarlo, es dar, así como para el otro tipo de economía, la economía de la acumulación, del capital, del neoliberalismo que la hemos heredado, ha habido todo un sistema económico, toda una promoción para las exportaciones, y a este otro sector de la economía se lo ha pasado por alto, pues ahora vamos a reconocerlo, a fortalecerlo en los temas de asociatividad, en los temas de asistencia técnica, en circuitos financieros que permitan este tipo de economía. Estamos hablando del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Entonces, el punto fuerte en el tema económico dentro del ministerio es la economía popular y solidaria, pero en lo social hay una serie de circunstancias favorables para la población, entre ellos el bono, por ejemplo. Este tema será revisado, será de todas maneras importante para más adelante. Bueno, el bono es un programa muy fuerte, muy potente del gobierno, no únicamente porque es una transferencia monetaria, son $35 mensualmente que se da a un porcentaje de la población, aproximadamente 1.400.000 familias que se hacen acreedoras por estar en condiciones de pobreza, lamentablemente, pero que significa por lo menos cubrir con unos gastos mínimos para su supervivencia. Pero a este bono, a esta transferencia monetaria, viene atado también un beneficio que es el crédito de desarrollo humano. El crédito de desarrollo humano es la posibilidad de adelantar este bono hasta 840 por 2 años, ¿no? ¿Y se piensa incrementar el bono o todavía? El bono está en permanente análisis, en permanente revisión. Por el interés, digamos, de básicamente tener este otro tipo de enganches de iniciativas productivas, ¿no? ¿Qué sector de la comunidad se va a beneficiar? De tal manera que el programa no es únicamente la transferencia, el programa también es la posibilidad de que como con esa transferencia se engancha o se potencian otro tipo de iniciativas, como puede ser una asociación entre varias madres receptoras del bono para entrar en iniciativas productivas exitosas que les permita ya por sus propios medios acceder a otras posibilidades de desarrollo. ¿Y a qué sector de la población, qué porcentaje de la población está beneficiada del bono? Bueno, aproximadamente un 40% de familias se ven beneficiadas con el bono. Estamos hablando de 1.400.000 personas aproximadamente. 1.200.000 corresponden a madres del bono y lo restante a personas con discapacidad y a adultos mayores que necesitan de este beneficio. Porque hay muchas personas que reciben el bono y que ocupan en sus necesidades prioritarias, pero también entiendo que hay otro sector importante que reciben el bono y van mucho más allá en todo el tema de negocios, por ejemplo. Claro, ahí tenemos aproximadamente en este año una meta de 190.000, me parece, créditos de desarrollo humano por colocar. Iniciativas que las madres, por ejemplo, en algunos casos se ha identificado, entran en estos procesos de comercialización de productos de belleza. Entonces, con una pequeña ayuda, con un pequeño capital, pueden incorporarse a este mercado, a este comercio. Y está funcionando. Estamos trabajando en una evaluación con el Ministerio de Coordinación de Desarrollo Social, me parece, en una evaluación del impacto ya de los créditos de desarrollo humano, de tal manera de ver primero una tipificación de a dónde se han destinado estos recursos, qué iniciativas han sido las más exitosas, para que sobre esa experiencia también podamos ir construyendo y mejorando esta política pública. Son políticas que son revisadas de manera permanente. Por supuesto, toda la misma ejecución del bono, por ejemplo, para comentarle nada más un dato, en la Constitución está ya identificada y está consignado el derecho a la jubilación por vejez. Las personas mayores de 65 años, todas tendrán derecho a una pensión jubilar. Al momento solo el 25% de los adultos mayores tienen esa posibilidad, sea por el Instituto de Seguridad Social, sea por el ISFA, el de las Fuerzas Armadas, o por el SPOL, el de la Policía, pero tenemos un 75% que no está cubierto. Con el bono nosotros estamos poco a poco subiendo, digamos, la cobertura para poder llegar a ese 75% que no tiene. Entonces, estamos empezando con los adultos mayores que están en los niveles de pobreza más acuciantes, y poco a poco vamos a ir incorporando para que la pensión jubilar sea extensiva. En este año vamos a incorporar aproximadamente 100.000 adultos mayores en este tema de la pensión jubilar. Ministra, da la impresión también de que no existe una adecuada comunicación sobre estos beneficios,
porque todo parte del bono y de allí hay una serie de beneficios que la población necesita conocer y necesita saber. Bueno, sí, permanentemente estamos capacitando, informando. El tema de los gabinetes itinerantes que lo comunicamos hace un rato es un elemento muy importante, muy fuerte de comunicación, porque directamente con la ciudadanía, los ministros, ministras, nuestros funcionarios y funcionarias están con la gente comunicando, y en las ferias que se hacen alrededor de los gabinetes estamos permanentemente informando cuál es la razón, el sentido de estos programas de desarrollo social. En ese sentido, bueno, y también a través de medios de comunicación, de la comunicación formal, estamos también tratando de llegar a la ciudadanía. Pero vamos a incentivar, vamos a promover unos programas mucho más fuertes, en el sentido que además no sea solo informar, sino también sea capacitar y formar organización. Para nosotros es muy importante que quienes que se conozca a fondo el beneficio. Por supuesto, y que actúen sobre ese beneficio, ese beneficio finalmente es la representación y la concreción de un derecho, pero que actúen, que lo potencien, que lo conecten con otro tipo de beneficios. Porque también ha habido algunas quejas en el sentido de que están recibiendo el bono personas que no deben recibir y no reciben las personas que sí deben recibir. Bueno, esas quejas han sido permanentes en etapas anteriores. En los últimos años, en el último año y medio, se realizó ya un proceso muy sostenido de una encuesta una encuesta sobre las condiciones de vida en la que están algunos sectores de la población, para identificar con exactitud quiénes deben ser acreedores a este bono. Y esto se lo terminó de hacer hace unos meses, de tal manera que ahora la lista del bono está depurada. Yeah. Anteriormente, y para decirles, digamos, para hacer una reflexión sobre por qué la lista anterior no era adecuada, y teníamos siempre estas distorsiones y siempre estas quejas en cualquier programa de televisión o medios de comunicación que estábamos, habían llamadas para decir tal persona recibe, y el mito urbano de que va en Mercedes-Benz a cobrar el bono de desarrollo humano, que ahí va distorsionándose también. Las listas anteriores con las que se venía trabajando se hizo en unos procesos que no eran técnicos, se hizo en unos procesos clientelares, en unos procesos en los que se decían, a ver, yo me arreglo mi base electoral entregando un bono, inscribiendo al bono. Entonces, esto de que vengan, inscríbanse para el bono, es un mito, eso no existe más. Ahora lo que se ha hecho es una encuesta de acuerdo al mapa de pobreza, casa por casa. Entonces, sí, y determinando con diferentes, por supuesto, con diferentes variables, y sobre esas variables se ha calificado las condiciones de vida de ese hogar y la necesidad o no de recibirlo. Listo, antes de pasar a otro tema, en el asunto de la discapacidad, ¿cómo está funcionando el bono? Bueno, ahí tenemos, nuestra función es la de crear políticas de una atención general a la discapacidad, y tenemos que trabajar en conjunto muy estrecho con la vicepresidencia y con el Ministerio de Salud fundamentalmente, también con el Ministerio de Educación, pero específicamente esas dos instituciones como las más fuertes. Ayer en la mañana tuvimos una reunión de trabajo con la Vicepresidencia de la República para poder empatar algunas de las iniciativas. Desde nuestra responsabilidad, los contenidos técnicos los podemos pasar, somos un soporte técnico para los programas ya de acción que realiza la vicepresidencia, y en ese sentido estamos colaborando. Vamos a temas coyunturales, ministra. Usted ha mantenido reuniones de planificación para coordinar ayuda para los damnificados de la costa por la fuerte temporal invernal. ¿Qué se ha hecho en este tema? Yo fui posesionada el día 5 en la noche, y el día 6 a las 8 de la mañana teníamos ya en la oficina unos pedidos sobre las emergencias en el Napo. Esta desgracia que ocurrió el día 5 en la madrugada, me parece que fue, en la que el río tuvo una crecida inesperada y luego se inundó hasta 8 metros de alto, que había subido su nivel. Ahí la responsabilidad del MIES tiene que ver básicamente con los albergues. La ubicación, de manera preventiva, la ubicación de los albergues, tenerlos habilitados. En el NAP utilizamos 2 únicamente, pero también trabajamos con otra modalidad, que son las familias acogientes. Se ubican a familias que quieran recibir a otras familias que han sido afectadas. Y lo que hacemos es la provisión de los albergues, del menaje, los colchones, todo habilitarlo para dormir y para alimentarse, con cocinas comunales y demás, y para que los guaguas tengan también algunas condiciones adecuadas de estar en este periodo, que además es a veces traumático. Y en las familias acogientes proveemos de raciones alimenticias para que las familias también no sientan
afectado a su economía cuando tienen que acoger a una familia. Pero también ha habido apoyo en la costa, ¿no? Sí, bueno, tenemos al momento en estos 4 meses 19 provincias a las que hemos actuado en emergencias porque han habido deslaves, han habido un asentamiento recientemente hace 2 o 3 días en Saruma, un asentamiento de las tierras porque ahí el terreno es deleznable por este tema de las minas. O sea, había un asentamiento, hay familias afectadas, 3, 4 familias, pero ahí actuamos rápidamente. Tenemos un mecanismo de reacción más o menos rápido en lo que es con ayuda humanitaria, vituallas y demás para las familias, pero lo importante a destacar aquí no es la labor que hace el MIES, sino el Gobierno Nacional en conjunto. Ahora se ha creado la Secretaría Nacional de Riesgos, quien ayuda a coordinar todas estas acciones. Los COEs, los Comités de Operaciones de Emergencias, tanto el provincial como los cantonales, han tenido una coordinación rápida y una reacción adecuada, de tal manera que las instituciones, cada una nos encontramos en estos espacios, colocamos a disposición lo que tenemos, se coordina la información porque hay que levantar listas de afectados, por ejemplo, porque a veces se puede un poco desviar esos temas de las ayudas y se actúa coordinadamente incluso con los gobiernos locales. Muy bien, ministra, gracias por su presencia aquí en El Ciudadano TV. Muchísimas gracias y un saludo a todas las amigas y amigas. Estos espacios son precisamente para que nos sigan la pista, para hacer rendición de cuentas y para que nos ayuden también con los temas de control social que son necesarios para una buena gestión. Muy gentil, muy amable. Gracias por su presencia, la ministra Jimena Ponce. Vamos a continuar con más información en El Ciudadano TV con Mónica. Gracias, Marco Antonio. Escuche El Ciudadano TV a través de Radio Nacional del Ecuador y su frecuencia 600 AM en Guayaquil y en Radio Pública a través del dial 100.9 Quito, 105.3 en Guayaquil, en Cuenca 88.9, Manabí 88.1 y Macas 88.5 frecuencia modulada. Nos retransmiten simultáneamente TVS Canal 13 y Radio Río FM 95.7 en Riobamba, Capital Televisión, canales 24, 25, 26, 27 y 28 en Manabí. Y en horario nocturno, Cablevisión CN3. Luego del segundo corte, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social demuestra las verdaderas razones por las cuales varios analistas económicos estigmatizan las inversiones que realiza con dineros de los afiliados y que además de generar considerables ganancias para los mismos, obligaron a una reducción en al menos 3 puntos porcentuales de las tasas de interés que la banca privada usualmente cobraba a sus clientes. Vamos ahora con información económica. El presidente del Consejo Directivo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, Ramiro González, rechazó los cuestionamientos realizados por varios analistas económicos en el sentido de haber concentrado excesivos recursos de la institución en inversiones para proyectos que impulsa el gobierno. Según el funcionario, es la primera ocasión que el IES invierte en proyectos tan rentables para la entidad y sus afiliados, como por ejemplo el desarrollo del campo petrolero Pañacocha, lo cual ha generado rivalidad entre quienes han estado acostumbrados a vivir a costas de una institución deficiente, aseguró. Una de las metas del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social es lograr el mayor rendimiento de sus recursos a través de distintas formas de inversión. Ante ello, el directorio del IES aprobó la asignación de un monto para la compra de bonos del Estado. La cifra definitiva se conocerá cuando el Ministerio emita los bonos, los ponga a circular en la Bolsa de Valores y nosotros sabremos exactamente a qué plazo y a qué tasas y cuánto es lo que requiere el Ministerio y si es que el IES está interesado o no en esos bonos. Dado que la Comisión Técnica de Inversiones del Seguro Social está compuesta por el Poder Ejecutivo, el sector privado y los trabajadores y jubilados, aún no está definido si se efectuará dicha inversión. Ellos hacen un análisis técnico de ver los rendimientos y todo para poder hacer las inversiones. Ante los últimos cuestionamientos a esta posible compra de bonos, González aclaró que la ley faculta a las instituciones públicas a efectuar inversiones de hasta el 75% de su cartera. En el caso del IES, hasta el 31 de marzo invirtió el 47%, por lo que los criterios sobre una supuesta iliquidez de la institución son infundados. El IES tiene ingresos promedios entre 150 y 170 millones mensuales de dólares. Este momento tenemos en el Banco Central tenemos 960 millones de dólares. Ahí están guardados. Ni demanda la banca, ni demanda el sector privado, ni demanda el Estado.
González aseguró que el Estado está al día con las aportaciones como patrono y en los recursos que paga por las inversiones que el IES hace en el sector público. Sin embargo, reconoció que la deuda estatal se refiere a las prestaciones de salud de los jubilados, que llegaría a 150 millones de dólares, y por los subsidios de las pensiones jubilares. Nosotros tenemos un corte a diciembre sobre el tema del 40%, que son más o menos 740 millones de dólares. De esta manera, los criterios sobre una supuesta iliquidez en el Seguro Social quedan desvanecidos. En Quito, Cristian Caiza, El Ciudadano TV. El Banco Central del Ecuador mantiene total solidez y liquidez de sus cuentas, cuyos activos llegan a los 6.859 millones de dólares. El presidente del directorio, Diego Borja, desvirtuó versiones de analistas que aseguran lo contrario y más bien recordó los mañosos mecanismos de antaño para maquillar las cifras y esconder crisis severas como la de 1998, donde se emitieron casi 1.100 millones de dólares en bonos del Estado sin ningún sustento financiero. El presidente del directorio del Banco Central, Diego Borja, desmintió enérgicamente las declaraciones que algunos analistas económicos hicieran en torno a un supuesto descuadre de balances y falta de liquidez de la institución. No existe ninguna argumentación posible para decir que el Banco Central tenga posibilidad de estar quebrado, tenga posibilidad de no tener sus balances cuadrados o no pueda responder a la liquidez de la economía. En otras circunstancias, las afirmaciones que han venido haciendo algunos analistas, algunos exfuncionarios del banco, algunos políticos que se fungen de analistas, hubieran provocado una corrida bancaria en el Ecuador. Exhortó a la ciudadanía a que confíen en el banco, que dijo tiene suficiente liquidez para soportar una eventual crisis financiera en el caso que la haya, aunque las posibilidades son muy remotas, ya que el sistema financiero del Ecuador es estable. En el año 2007, cuando el presidente Correa asume el gobierno, lo que se conoce como la masa monetaria, el M1, ascendía a 5.969 millones de dólares. Hoy día, en el 2010, a febrero del 2010, este mismo indicador asciende a 9.037 millones de dólares. O sea, un crecimiento del 51.4%, 15% anual, 3 veces más en promedio del crecimiento de la economía. El funcionario explicó que el banco considera aplicable la propuesta que realizó la Asamblea Nacional, ya que les permite llevar el balance de una manera más ordenada. ¿Qué está conceptualmente proponiendo la Asamblea? Tener 2 formas de registrar en un solo balance. Eso no hay que perderse, siempre es un solo balance, con 2 formas de registro. Por un lado, lo que sería la reserva, que es lo que da soporte al dinero fraccionario que emitimos, y a los depósitos del sistema financiero, y por otro lado una cuenta de operaciones que da soporte a los depósitos del sector público no financiero y a otras cuentas. Borja afirmó que ahora el desafío de la institución es recuperar el dinero de los ecuatorianos en las instituciones quebradas. En Quito, Yoconda Lor, El Ciudadano TV. El gobierno nacional continúa empeñado en regularizar la actividad minera en todo el país, a través de políticas públicas que permitan una actividad transparente, ecológicamente sustentable, pero sobre todo que logre el desarrollo socioeconómico de la población asentada en los principales centros auríferos, la realización de un censo que pronto concluirá, la regularización de la minería artesanal, capacitación en manejo de recursos, nueva titularización, conservación del medio ambiente y la creación de una subsecretaría especializada y una empresa nacional minera son algunas de las acciones previstas antes del reinicio de las actividades de extracción en todo el país. El gobierno nacional anunció el reinicio de actividades de exploración avanzada de 3 empresas mineras. Y se encuentran en trámite otras 12 empresas más que buscan obtener los permisos del Ministerio de Recursos Naturales no Renovables para volver a operar en el país. Tras la suspensión de actividades decretada por la Asamblea de Montecristi con el objetivo de regular esta actividad en el Ecuador. Entre estas empresas se destacan AIM Gold, Santa Bárbara Cooper y el proyecto Elipe de Dynasty. Sí, nosotros estamos como ministerio dando la viabilidad pertinente para que eso se proceda, pero es una responsabilidad de las empresas el hecho de cumplir con estos requisitos. No podemos nosotros como ministerio saltarnos esos requisitos. Este anuncio se hizo en el marco de la presentación del Viceministerio de Minas, que está a cargo de Luis Bustamante, experto en temas mineros. Esta estructura, que la consideramos como una estructura operativa y desconcentrada a la vez,
va a armonizar y va a permitir el desarrollo minero en nuestro país. Los ejes estratégicos de esta nueva instancia se basan en las ideas del buen vivir, que se contemplan en la Constitución, mismas que buscan el fortalecimiento institucional, desarrollo de la pequeña minería y minería artesanal, minería a gran escala que respete estándares muy altos de control del medio ambiente y en la articulación interinstitucional. Estamos ya en los procesos administrativos para sancionar, sí, a los actores de la explotación ilegal. El flamante viceministerio cuenta con 2 subsecretarías de Desarrollo Minero y Contratación Minera. La primera tendrá la meta de articular los procesos de desarrollo minero y la segunda deberá elaborar contratos mineros que serán usados en las actividades de exploración y explotación. La entidad también se compone de 5 subsecretarías regionales, las mismas que se ubican en Ibarra, Azuay, Chimborazo, Loja y Guayas. La creación de esta entidad es bien vista por el sector minero, pues a decir de sus autoridades refleja el compromiso del gobierno nacional con un sector importante de inversión. Sí es positivo porque es parte de un ajuste natural que tiene que irse dando por parte del sector público para poder atender de mejor manera, de manera más ágil, más técnica, sobre todo por cómo se identifique la estructura, todo lo que el sector va a requerir, ¿no? Por ello buscan que a través de esta entidad se pueda conjugar a todo el sector minero para fortalecer esta actividad en el país. El ministerio tiene en sus manos la responsabilidad para con la nación, no hablo solamente del gremio o de las empresas mineras, de poder desarrollar los grandes proyectos que están ya anunciados de minería, sobre todo metálica, en el país. Un informe de la Cámara de la Minería estima que la minería metálica tiene un enorme potencial, con reservas de 51.4 mil millones de libras de cobre, 34 mil millones de onzas de oro, 1.179 millones de onzas de plata y 1.158 millones de onzas de molibdeno. Según un informe de la Flaxo, estas reservas, considerando precios de los minerales en el mercado internacional a enero del 2008, representaban 221.2 mil millones de dólares, lo cual equivale al potencial petrolero nacional al mismo año, que es de 226.6 mil millones de dólares. La mayor parte de ese potencial minero se encuentra localizado en la zona sur del país, en las provincias de Zamora Chinchipe, Morona Santiago, El Oro y Azuay. Al momento, el régimen trabaja en un reglamento general a la ley minera para garantizar que esta actividad sea responsable con el medio ambiente. En Quito, Catalina Llanes, El Ciudadano TV. Luego de esta pausa, conocerá el pensamiento de un exministro de Turismo y reconocido cantautor latinoamericano. Le diremos de quién se trata al volver. El salsero panameño Rubén Blades y también exministro de Turismo de su país visitó Ecuador hace pocos días, momento aprovechado por el gobierno nacional para condecorarlo en mérito a su trayectoria artística, política y humana. Cristian Caiza de El Ciudadano TV logró sintetizar el pensamiento del reconocido artista, quien destacó el incuestionable liderazgo del presidente Rafael Correa y el impulso que le ha dado a la integración regional. Veamos. Un momento especial se vivió en el Palacio de Carondelet con la presencia del cantautor panameño Rubén Blades, a quien el presidente Rafael Correa impuso la Orden Nacional al Mérito Cultural en el grado de oficial como homenaje a su gran trayectoria musical. A través de todas sus canciones, de todas sus intervenciones políticas, que incluyen su participación en las elecciones de 1994, Rubén le ha puesto letra y música al sentimiento de millones. Correa hizo una reminiscencia de la vida y trayectoria artística de Blades y la vinculó con el desarrollo latinoamericano, puesto que, según dijo el cantautor panameño, es uno de los referentes sociales, intelectuales y musicales de la región, cuyas ideas están plasmadas en temas como Prohibido Olvidar, lema del proceso de revolución ciudadana. Esa consigna de Prohibido Olvidar reconoce en Rubén Blades a un compañero de lucha. Blades, el relator de barrio, sigue muy de cerca el proceso que lidera el presidente ecuatoriano, a quien considera una persona inteligente y con argumentos sólidos. Correa tiene ya rato de estar
demostrando que tiene apoyo y que tiene ideas. La integración regional es destacada por Blades, quien opina que es fructífera toda labor en beneficio de los países latinoamericanos. Es sumamente importante, sobre todo no solamente la integración en el punto de vista económico, sino también la integración en cuanto al aspecto de resolver problemas que son comunes. Este pensamiento latinoamericano de Blades es resaltado por quienes comparten sus ideas y las ejecutan. Rubén Blades a veces parece que no se da cuenta lo importante que ha sido para todos nosotros. Ha ido sembrando, como en su canción siembra, desde los orígenes, como hoy lo contó, ha ido sembrando conciencia a través de la canción. 4 décadas de trayectoria musical han hecho de Blades una verdadera leyenda de la salsa y una inspiración para propios y extraños. Rubén Blades ha dejado una secuela de imaginación, de creatividad, de ritmo, de letra, de música. Yo creo que Rubén Blades es más que un gran artista, un gran escritor de canciones, un personaje público muy importante a nivel Latinoamérica por sus mensajes que de alguna manera encierran un contenido muy latinoamericano. En su breve paso por el Ecuador, Rubén Blades dejó un mensaje de esperanza y compromiso social a través de sus letras y sus pensamientos. En Quito, Cristian Caiza, El Ciudadano TV. Gracias amigos por permanecer junto a nosotros. Recuerde ver la retransmisión de El Ciudadano TV por la señal de CN3 Cable Noticias los días domingos a las 21:30 y por Canal 23 Teleandina a partir de las 23 horas. Saludos.